Estoy hablando de esa solidaridad de, de las redes de solidaridad, en los campos de concentración improvisados al principio de la guerra. Estoy hablando de todas esas cosas. Y fíjense ustedes en este texto cómo sabían los represores que eso era resistencia, porque se dice que el comandante se podrá pasar por la arma seguidamente a cualquier mujer que sea encontrada en el campo fuera del toque de queda, porque se sabía que cuando entraban las tropas sublevadas en una población había una desbandada de hombres y mujeres, pero sobre todo de hombres. Luego las mujeres volvían al pueblo y las mujeres eran las encargadas de que esos hombres resistieran y aguantaran los primeros días hasta que pudieran pasarse a la zona republicana. Entonces por eso era importante que a esas mujeres se les castigara incluso con un acto tan sumario como un fusilamiento, ¿no? Y las mujeres que hacían cola para el pan negro, que hacían cola con las cartillas de racionamiento, que por cierto duraron en España hasta el año 52. Esto es lo que les decía de la reeducación como un acto de resistencia. Decía que los niños corren y allí van al auxilio social, allí jugarán, allí rezarán y allí comerán. Y yo digo siempre por este orden. Y dice: el auxilio social, obra del caudillo Franco, que acoge a los niños desamparados como los acogía el divino maestro. O sea, aquí sin problemas, somos como Dios y se acabó la historia. Y esto sí que es un gesto, esto sí que es un gesto de reeducación en condiciones, porque esto era un texto de una cartilla con la que los niños y las niñas en la escuela aprendían a leer, vamos. O sea que del año 1950, por cierto. Bien. Voy a ir pasando ya a la cuestión, digamos, la reflexión sobre los deberes de la memoria. Todo este trabajo de investigación que yo acabo de exponer de manera muy sintética, todo lo sintética que he podido, hasta aquí, me ha servido y me ha dado pie para reflexionar sobre los deberes de la memoria. Es verdad, como decía David al principio, que estamos en una sociedad en la que ya parece que se van quebrando ciertas resistencias. Yo siento no ser tan optimista, porque además lo que sí es cierto es que en un momento determinado, cuando la sociedad civil afloja, cuando se hace una ley de memoria histórica, que parece que hemos andado un camino, pero luego después se aprueba la ley de memoria histórica y no se aplica directamente, o se le aplica 0 euros en los presupuestos generales, y 0 euros también los presupuestos de la Junta de Andalucía en la memoria económica. Otra cosa es que luego después efectivamente se estén haciendo otros trabajos desde la Dirección General de Memoria Democrática, pero tenemos la fea costumbre de aplicar leyes sin memoria, de aprobar leyes sin memoria económica, y eso es una fea costumbre, muy fea, porque eso significa que se deja lo que se vaya a hacer al albur de quien quiera hacer algo, y eso no debería de ser así. Por eso yo hablo de los deberes de la memoria. El primer deber de memoria es un deber ético, un deber de justicia, un deber de reparación para con las víctimas, y un deber sencillamente que tiene que ver con los derechos humanos, no es ni más ni menos. Si en España estas cuestiones se hubieran planteado en términos de derechos humanos, yo creo que hubiéramos avanzado más deprisa, y sobre todo si no se hubieran dejado pasar 40 años, como se han dejado pasar desde la muerte del dictador, haciendo bien poco, ¿no? Bien, yo he señalado aquí algunos deberes. Ya digo, estos son cuestiones que tienen que ver con mi trabajo de investigación y mi poca o mi mucha experiencia en este sentido. Ya llevo algunos años trabajando en estos casos, pero la experiencia nunca es determinante, a no ser que la podamos compartir y podamos llegar a ciertos acuerdos. En ese sentido, yo digo, el primer deber de la memoria es desvelar ese lenguaje represivo, es decir, nos movemos en un contexto en el que las cosas se llaman de determinada manera y no podemos seguir asumiendo el lenguaje de los represores para llamar a las cosas y para llamar a las personas y para llamar a los hechos. No podemos seguir hablando de un relato histórico que contemple en términos de justicia y de reparación la memoria de las vencidas y de los vencidos usando los mismos términos de los vencedores. Eso es una barbaridad, ¿no? Después yo hablo de bien, voy a ir poniendo un ejemplo de esto que estaba diciendo. Fíjense ustedes cómo los vencedores elaboraron todo un discurso en el que a las mujeres transgresoras les llamaban individuas y sujetas, frente a las buenas mujeres a las que se les llamaba señoras y señoritas. Y llamar individuo a una mujer era marcarla con el dedo. Y me gusta siempre poner en pie esta cuestión porque, verán ustedes, el término individua
sigue existiendo en el diccionario de la Real Academia, en la 7ª acepción, sin correlato con el masculino. Hasta la 6ª acepción se habla de individuo, individua, y por tanto los significados se comparten entre masculino y femenino. En la 7ª acepción aparece individua, en femenino, sin correlato con el masculino, y significa mujer despreciable. Eso es lo que significaba individua y sujeta. En ese sentido lo usaban los tribunales militares. Y fíjense ustedes, y por eso quería traerlo a colación, cómo al poder, cuando le interesa, sí que distingue entre masculino y femenino. Esa diatriba bastante con mucho éxito mediático, pero en fin, con poca sustancia, sobre si hay que nombrar, sobre que si el masculino es inclusivo o no, y si hay que nombrar a hombres, a mujeres, a niños y a niñas para que sean visibles y tal, pues yo les diría que sí, que estoy completamente convencida. Porque cuando al poder le interesa, bien que diferencia. Cuando le interesa llamarnos individuas porque somos mujeres despreciables, no nos llama individuos en plural y para que estemos todos. O cuando los Reyes Católicos en el 1506 hacen el primer edicto de expulsión de los judíos de Granada, es sorprendente, porque dice los judíos y judías, sus hijos e hijas. Vaya a que los judíos entendieran que quienes tenían que irse eran solo los judíos varones. Y entonces nombra. Insisto, cuando al poder le interesa distinguir, bien que distingue. Y además nombrar nos da poder a las personas, nos da poder a la ciudadanía como sujetos políticos y como sujetas políticas. Entonces, la capacidad de nombrar nunca hay que dejarla en manos del poder, si es posible, y hay que contestarla incluso. Bien, estas mujeres eran individuas de dudosa moral pública y privada. Aquí está la aportación de la Iglesia al discurso punitivo, y se caracterizaban por ser lo que no son las buenas mujeres: lenguaraces, procaces, guarras e incluso independientes. Todos estos términos están sacados, por supuesto, de los textos de los juicios sumarísimos, ¿no? Que se caracterizaban estas mujeres malas por hacer lo que no hacen las buenas mujeres, que es tirarse a la calle, incitar a los hombres a amancebarse. Y esta acusación de amancebamiento incluso a veces se hacía cuando existía un matrimonio civil, pero no existía un matrimonio eclesiástico. Esta cuestión era importante. O significarse, ese verbo que tanto se utilizó durante la dictadura. Se conoce que se significaban solo las personas que eran de izquierda, ser de derecha no era significarse. O en todo caso mostrarse desafecta, o sea, no ser lo suficientemente entusiasta. Bien, ese es un texto que no sé cómo se leerá, pero en el que se recogen algunos de los términos que he utilizado aquí, ¿no? Se habla, al final del texto se dice que formaba parte esta mujer de los grupos de guarras que se tiraron a la calle, y luego dice que ha pronunciado frases, o sea, todo lo que dice es cuestión valorativa de la persona que hace el informe, y lo único que parece que puede ser susceptible de ser un hecho constitutivo de delito es que decía la frase: ya vendrán otros tiempos. La repetía: ya vendrán otros tiempos. Eso sí, en tono amenazador. Ese era el hecho constitutivo de delito. Los otros no eran hechos, los otros eran apreciaciones subjetivas. Bien, otro de los deberes de la memoria creo que es indagar nuevos lenguajes. Aquí en el contexto del Estado español y de Andalucía, pues hemos indagado lenguajes audiovisuales y nos hemos dejado, digamos, en ese sentido guiar mucho y utilizar como instrumento de memoria los discursos orales. Y la historiografía ha tenido ciertos problemas en asumir esos discursos orales como documentación. Pero es que había muchas mujeres que no sabían leer ni escribir. Y esto me lleva también a hacer una reflexión, porque estos ejemplos que he puesto los tomé de cuando estuve hace 4 años en Colombia, un museo que había allí de la memoria, y el museo era un lugar en el que las mujeres iban a expresarse y se les daba la oportunidad de hacer sus propios relatos. Y como muchas de estas mujeres no sabían leer ni escribir, algunas de ellas pintaban telas, otras las bordaban. Y otras hacían, en esas telas ellas van contando su propio relato de memoria, cómo habían sido excluidas de sus tierras, habían sido echadas de sus tierras, cómo habían matado a sus hijos presentándolos luego como guerrilleros, con lo de la historia famosa de los falsos positivos. Es decir,
otros lenguajes de memoria, como por ejemplo había mujeres a las que se les dio una cámara fotográfica y un pequeño curso de fotografía y con eso se les invitó a que contaran su historia. Y esta indagación en otros lenguajes, en otra manera de contar, para las mujeres es muy importante, porque no todas las mujeres históricamente han tenido la capacidad o han tenido la posibilidad, la capacidad sí la han tenido, lo que no han tenido es la posibilidad y la ocasión de aprender a leer y a escribir. Entonces, cuando se quiere construir una historia, un relato histórico y un relato histórico sobre la historia de las mujeres y se desdeñan otros lenguajes, entonces esa es una de las razones por las que las mujeres quedamos excluidas del relato, porque hemos sido sujetos silenciosos que hemos dejado una determinada huella en la historia, pero no otras. Y curiosamente, a la hora de hacer el relato, de construir el relato histórico, se han tomado en consideración ciertas huellas y no otras. ¿Cuáles se han quedado fuera? Las huellas justamente que hemos ido dejando a las mujeres. Porque las mujeres, digamos, la documentación escrita no ha sido la documentación que nosotras como sujetos históricos hemos tenido acceso a ella de manera fundamental o de manera frecuente. Entonces la historiografía, cuando se ha basado en documentación escrita exclusivamente, han dicho no, las mujeres que no estaban allí. No, las mujeres hemos estado en la historia de otra manera siempre y además hemos dejado otro tipo de huellas. El reto de la historia y el reto de los relatos históricos es justamente hacerse eco de esos otros lenguajes de la memoria, incluso incentivar que haya otros lenguajes a través de los cuales las mujeres se puedan expresar, ¿no? Bien, estos eran ejemplos de esos otros lenguajes y bueno, digamos que el deber de la memoria, el más importante, porque engloba todo lo otro, es de alguna manera interpelar al presente. Es decir, nosotros los investigadores podemos construir un relato de la memoria, incluso de la memoria de los vencidos, que puede ser un relato veraz, que puede ser un relato riguroso, porque se basa en fuentes, porque se basa en análisis riguroso y honesto de la fuente, etcétera. Pero ese relato tiene que al final, digamos, hacer preguntas al presente. Si no, estamos haciendo una especie de arqueología histórica. Hacer un relato de memoria no es arqueología. Hacer un relato de memoria significa entender que nuestro presente llegan hasta nuestro presente líneas de desarrollo de nuestro pasado que todavía están abiertas, que todavía están aquí, que están teniendo lugar de alguna manera, ¿no? Eso es la historia del tiempo presente. Y en ese sentido yo creo que esa es una de las razones por las que muchas veces hay mayor dificultad a la hora de explicar todo esto en las escuelas y en los institutos. Porque hablar de Isabel II no es comprometido y no interpela al presente, pero hablar de Franco, hablar de las fosas, hablar de los desaparecidos, hablar de los juicios, hablar de los lugares de memoria, eso sí nos interpela al presente, porque estamos aquí y estamos conviviendo con el hecho de que en España siga habiendo entre 115 y 130.000 personas desaparecidas. Y eso por fuerza tiene que interpelar al presente. Bien, entonces, hay otra cuestión importante y es que yo creo que como cuando se hace un relato de este tipo de memoria histórica, yo creo que una de las primeras labores, no ya de la sociedad civil, sino de las y de los investigadores, es preguntarnos a nosotros mismos dónde nos posicionamos en relación a ese relato. Yo creo que la única posición ética es ser intelectuales disidentes, es decir, investigar para ayudar a los sujetos y a las sujetas históricas a comprender su presente y para sacar armas de ahí, instrumentos de ahí para transformarlo, no justificar el presente. Quienes hacen relatos históricos para justificar el presente, desde luego, desde el punto de vista ético, en mi caso por lo menos, no merecen mi respeto en absoluto, porque no es esa la labor de un historiador, de un investigador. La labor de un investigador tiene que ser ayudar a los grupos sociales a comprender. Lo que pasa es que en este mundo ya sabemos que entender y comprender puede llevar a actuar, y eso es muy peligroso, esa es la cuestión. Y en ese sentido hay un elemento que es importante que desde esa posición ética a la que me refiero se tenga en cuenta, y es que cuando se hace un relato del histórico, nunca se puede hablar solo de lo que pasó,
solo como lo único que podía haber pasado y como lo mejor que pudo haber pasado. Es decir, pasó lo que pasó y se puede hacer un relato, insisto, honesto. Por cierto, creo mucho más en la honestidad que en la objetividad. Honesto, se puede hacer un relato basado en fuentes, se puede hacer un relato veraz, pero hay que tener en cuenta y hay que tener presente cuando se hace ese relato que pudieron haber pasado otras cosas. Y pasó lo que pasó, pero eso no tiene que ser necesariamente lo mejor que pudo haber pasado, ni lo único que pudo haber pasado. Por eso hablo de no justificar el presente, hacer un relato que justifique el presente en función de lo que se está contando, ¿no? Bien, bueno, estas son otras cuestiones en las que me detendría en la última cuestión, las dificultades para construir la memoria de las vencidas. Obviamente hay una memoria oficial que supone una cierta dificultad para construir esa memoria, una memoria que es complaciente, una memoria que es acrítica, puede ser, que presenta los hechos como inevitables, una memoria que hace apología del presente, como ya he dicho antes, pero existen otros problemas, por ejemplo, y en el caso de la jerarquización de los relatos, problemas que pueden afectar mucho a la construcción de la memoria de las mujeres. Y es el hecho de que en esta sociedad en la que por fin poco a poco se está construyendo el relato de los vencidos y las vencidas, caigamos en el error de pensar que el relato de la memoria de los varones es más importante que el relato de la memoria de las mujeres. ¿Por qué me refiero a esto? Pues verán ustedes. Hoy, precisamente ahora en Sevilla, se estaba presentando un libro que yo he prologado y ha sido verdaderamente un honor que un grupo de mujeres que se consideran resistentes antifranquistas, mujeres que militaron en el Partido Comunista, mujeres que militaron en el Partido del Trabajo y que militaron en sindicatos, en comisiones obreras y en otros sindicatos de izquierda, me decían, todos nuestros maridos tienen ya su libro. Lo decían con mucha gracia, pero tenían razón. Dice, el libro de nuestra resistencia antifranquista nos lo vamos a tener que escribir nosotras. Y eso hicieron. Se pusieron y han tardado 4 o 5 años, pero lo han conseguido. Han hecho sus propios relatos de la resistencia. ¿Por qué? Pues porque puede haber el peligro de que se considere que es resistencia antifranquista, se considere que es acción política, la resistencia y la acción que llevan a cabo los varones, cuando las mujeres estamos en la historia de otra manera. Y les pongo un ejemplo. Resulta que cuando de aquí de Andalucía, por ejemplo, se condenaba a un hombre, a un cabeza de familia que era activista político, que se suponía que era un militante clandestino de un partido de izquierda y tal, y se le ponía unos cuantos años de cárcel y luego se le acababa desterrando, por ejemplo, a Cataluña, ese hombre no iba solo. Ese hombre iba con su familia a cuestas, iba con su mujer. Y la mujer era la encargada de, en primer lugar, cuando llegaba a restaurar la cotidianeidad, hacer que los niños fueran limpios, comidos a la escuela y fueran... Y luego después establecía relaciones de vecindad con sus vecinas y si podía fundaba o si no existía ya, fundaba una asociación de vecinos. Y creaba una red sobre la que después llegaban los varones y montaban la célula del partido. Y a montar la célula del partido sí se le llamaba acción política, pero al trabajo previo que hacían las mujeres y que hacía posible esa otra actuación no se le consideraba resistencia antifranquista. Y bueno, las mujeres ya se han cansado, porque ellas también estaban en los comités y ellas también estaban en esas células clandestinas, pero han tenido que contarse ya su historia, porque parece que era resistencia política solo la que protagonizaban los varones y no la de las mujeres, porque es un trabajo informal, porque es un trabajo en el que a las mujeres lideresas se le elegía de manera coyuntural y no de manera como secretarios generales, como etcétera, etcétera. Es decir, no considerar que eso era resistencia, ¿no? Entonces, eso puede ser un problema también para la construcción de la historia de las mujeres. Y bueno, la otra cuestión que decía que era asignar sistemáticamente en ese relato de la historia de las mujeres, asignarle a las mujeres la condición de víctima. El papel de víctima, ya lo he dicho antes, es un papel pasivo. Negarle otras condiciones, negarles la capacidad y la posibilidad que tuvieron y que ejercieron de ser resistentes, es algo que revictimiza a las víctimas. Es como cuando en la actualidad consideramos a las víctimas de violencia de género y no les damos voz y no les preguntamos qué necesitan, sino que ponemos en marcha políticas que van dirigidas a ellas pero sin contar con ellas.
Bueno, pues esto es exactamente igual. Las mujeres tienen voz, tenemos voz, y nuestra voz es la que nos convierte en sujetos políticos. Entonces, en ese sentido, tenemos la obligación, los investigadores, las investigadoras, los historiadores, de escuchar esa voz y de tener en cuenta esa voz a la hora de construir el relato histórico. Y desde luego, desde el punto de vista político, los políticos, las políticas tienen la obligación de contar con esa voz, no ya de escucharla, no ya de tenerla en cuenta, sino de que a través de esa voz y a partir de esa voz cómo se articula la acción política. Entonces, en ese sentido, construir un relato de la historia y la memoria de las mujeres sin tener en cuenta la voz de las mujeres es revictimizarlas, digamos, meterlas de nuevo en otro apartadillo. O como decían mi alumnado de tercero de eso, con los que hice un trabajillo les pedí que analizáramos en su libro de historia cuál era la situación de las mujeres, si estaban presentes, si no estaban presentes, si eran protagonistas, porque claro, aquí viene la otra cuestión, presencia y protagonismo no son equivalentes, no son elementos sinónimos. La presencia es un elemento necesario, pero no es suficiente para tener protagonismo. La presencia no es delegable. Cuando me ven ustedes a mí, me están viendo a mí, pero no están viendo a todas mis congéneres. Bueno, etcétera, etcétera. Eso también tiene una reflexión en relación al feminismo actualmente, ¿eh? Bien, y lo que les preguntaba yo a mi alumnado era, ¿estamos las mujeres en la historia? Y en la conclusión, porque yo les dije que me tenían que contar la conclusión a la que habían llegado mirando las fotografías, mirando la información de las mujeres, si estaban en las páginas pares o las impares, si estaba en letras grandes o en letras más pequeñas, en fin, todo ese tipo de elementos que aparecen en un libro de texto. Y les dije que me tenían que decir las conclusiones con sus palabras. Y la conclusión fue muy graciosa porque me decían, profe, las mujeres estáis en la historia, pero estáis metidas en un recuadrito. Entonces, a mí me parece que como conclusión es muy gráfica, ¿no? Las mujeres no podemos conformarnos, vamos a decirlo ahora en sentido activo, las mujeres no podemos conformarnos con estar en la historia metidas en un recuadrito, porque somos sujetas políticas y como tales somos protagonistas también de la historia en pie de igualdad con los varones. Y muchas gracias y espero no haberme pasado mucho de tiempo. Aquí mis compañeros de mesa no me han dicho nada y yo pues he hablado. Muchas gracias. Bueno, decía que le quiero dar las gracias a Pura por ese altruismo, por estar en Priego esta tarde para conmemorar este 14 de junio, en el que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía decía que salida del donde reside el poder del pueblo andaluz, que del Parlamento, pues esta ley de aplicación en toda nuestra comunidad autónoma, aunque no todos los pueblos se suman a esta conmemoración, pues establece ese día para recordar y conmemorar a las víctimas de la represión franquista en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Y nos encontramos en un sitio Pura entrañable, en un sitio único, como es esta casa de Niceto Alcalá Zamora, que fue presidente de la Segunda República. Nos encontramos con una bandera republicana aquí delante, y esa ley de memoria democrática es que hay muchas personas que todavía no entienden qué es la memoria democrática. Y te hago referencia a esta bandera porque el día 14 de abril, en Priego, una asociación conmemoró pues a las víctimas de la represión franquista, que todavía están en una cuneta que no sabemos dónde están, y se hizo un homenaje, y hubo medios de comunicación y un partido político que se escandalizó viendo a un alcalde posando con una bandera republicana en un pueblo como es Priego de Córdoba, recordando y conmemorando a las víctimas de la represión franquista. Por lo tanto, se ve que no han entendido qué es lo que es la memoria democrática y ese trabajo de visibilización que hacemos también desde las administraciones públicas. Y hay algo importante que yo creo y quiero preguntarte también para abrir ese turno, ese foro que había, que algo de lo que se habla muy poco, quizás porque apenas existen datos, comentaban antes de esa vergüenza que le producían a esas mujeres haber sido víctimas. Y creo que yo he hecho en falta también, quizás porque es muy difícil de poder investigar, el papel, ¿no? Las mujeres en las zonas rurales que sufrieron esa represión franquista, que sufrieron también esos abusos sexuales de los que apenas se habla, ¿no? Muchas veces por vergüenza, que fueron víctimas calladas durante décadas y que como convivimos, decías muy bien, con el presente, si esas mujeres, muchas ya han muerto,
hablaran, pues también pues habría nombres de personas y familias honorables y muy respetadas en los municipios que se verían afectadas, y son temas que parecen tabú y que de los pueblos no se habla. También no sé si hay líneas de investigación que vayan por ese sitio, pero es innegable, ¿no? Y es incontestable cómo las mujeres sufrieron, pero además silenciada, esa represión cruel como fue la represión franquista, y cómo en las zonas rurales pues esa represión todavía ha sido más silenciada aún que en las ciudades. Por lo tanto, poder contar con investigadoras y con profesionales que os dedicáis a dar voz y a ilustrar y a tener, ¿no? Y a construir ese relato que es tan importante, y lo estamos viendo ahora también con el final de ETA, cómo están intentando cambiar el relato, ¿no? la historia, para contar un relato que nada tiene que ver con lo que pasó, cómo es tan importante que se sigan fomentando y que se sigan realizando investigaciones para que en los libros, y ya no solo los libros, sino para que la sociedad, especialmente nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, en un tiempo además en el que la mujer lidera nuestra sociedad, pues sepan, comprendan y asimilen cuál es ese periodo de nuestra historia, como fue una etapa democrática, la Segunda República, y cómo lo que vino después fue una dictadura, que muchas veces se confunden los términos, y es verdaderamente preocupante, y cómo las mujeres a lo largo de este tiempo han sido pues líderes y siguen siendo líderes en nuestra sociedad. Y sobre todo, no es contar lo que pasó, pero sí comprenderlo para que nunca más vuelva a suceder. Y no sé si has visto pues lo que tenemos, esa frase que tenemos aquí, que decía don Niceto Alcalá Zamora, ¿no? Que el motor de una democracia es un pueblo educado. Pues más que nunca es necesaria esa educación, y esa educación en memoria democrática que desde el Ayuntamiento de Priego seguiremos impulsando, colaborando para construir una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, contesto al señor alcalde, muchas gracias. La verdad es que efectivamente hay que hacer mucha pedagogía desde el punto de vista educativo, la educación formal, pero también en la sociedad y desde las instituciones, ¿no? Me preguntaba si hay líneas de investigación. Bueno, el asunto es que, a ver, hay un problema un problema de mirada. Es decir, el modo de tratar a las mujeres, de maltratar a las mujeres en los conflictos armados, es tan habitual que parece que fuera hasta cierto punto invisible. Enrapar a las mujeres, violarlas, considerar sus cuerpos botín de guerra, considerar el cuerpo de las mujeres como un campo de batalla, es un gesto ancestral del patriarcado, y esa es la razón por la que en todas las guerras, en todos los conflictos armados se da este tipo de violencia. Entonces se habla de este tipo de violencia, qué sé yo, en la guerra de Troya, mítica, y se habla en los campos de refugiados, y se habla en Darfur, y se habla en los Balcanes, y se habla en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército ruso entra a liberar Berlín, se habla de 200.000 mujeres violadas. Es que el Senado italiano ha reconocido un número impresionante de mujeres violadas por el ejército francés, no por el ejército francés como tal, pero sí por elementos que iban en curso dentro del ejército francés. Eran ejércitos de liberación, Entonces, en la guerra de España se da este tipo de actuaciones patriarcales, en las que, insisto, a las mujeres se les considera botín de guerra y sus cuerpos son territorios en los que librar la batalla. ¿Qué es lo que pasa? Que como las mujeres sabían que eso era un acto de vergüenza, ellas mismas callaban. Y también por otra razón, porque en muchas ocasiones la violación era la antesala del fusilamiento. Entonces, bueno, la tierra todo lo tapa. La violación era la antesala del fusilamiento. Y claro, lo que tú decías, las mujeres en los pueblos, las ciudades más grandes, en las ciudades todo se diluye.
pero en los pueblos las 2 o 3 mujeres o 4 o 5, dependiendo del pueblo, que fueron marcadas por esa humillación, fueron mujeres que han quedado en la memoria colectiva de las mujeres. Una memoria silenciada durante muchos años, y después las propias mujeres muchas veces con su silencio trataban de que no cundiera, de que no se hiciera pública la vergüenza. Y ya digo, líneas de investigación en ese sentido no hay. A ver, sabemos lo que sabemos, pero no podemos saber mucho más. Primero porque las protagonistas, desgraciadamente, ya han muerto. Ya digo, en el 2010 se encontraron 180 mujeres aproximadamente víctimas de ese tipo de violencia. Por supuesto, había muchísimas más, pero bueno, mujeres que siguen sin querer reconocerlo. Y después, a mí me costó, para mi trabajo de investigación, el de las individuas de dudosa moral, yo quería encontrar un testimonio de una mujer rapada y no me fue fácil, encontré uno. Había una mujer que quería entrevistarse conmigo y tal, pero bueno, estaba ya afectada un poco de Alzheimer y entonces no, en fin, y encontré una persona. El testimonio está dentro del libro y es espeluznante, pero ella no hablaba de violación, ella hablaba del rapado y de la vergüenza y de la humillación, ¿no? Entonces esta es la cuestión. Mucho más en este sentido no se va a poder hacer, excepto decir que esto pasaba. Y bueno, esta es la cuestión. Hay más preguntas por allí, Fran. Te comentas que en el caso de Priego hay constancia de la exigencia de favores sexuales para poder visitar a los presos. Sí. En Sevilla también. Ajá. Ajá. En Sevilla también. En relación a algunas de las cosas que has comentado, en los expedientes de depuración de algunas maestras hay otra situación más perversa, porque en más de un caso, normalmente maestras jóvenes, lo que pone el concejal de aquella época, que era el que hizo los informes, no hizo acá, sino que delegó en otro miembro de la gestora, lo que pone es que eran exageradas en moda. Sí. Y en el caso de una maestra, que esa fue acusada y tuvo que presentar y consiguió que los cargos no se justificasen, se decía que era una señora muy libre. Sí. Yo he analizado un poquito por encima, pero hice un artículo sobre comparando los informes de conducta de los tribunales militares, los que aparecían en los juicios sumarísimos, comparándolos con los informes que se emitían para depurar a las maestras. Y bueno, la cuestión moral, de la moralizante, de ser de dudosa moral pública y privada, esa cuestión era importantísima. Entonces yo leí unos cuantos informes de estos de depuración, en concreto de maestras y profesoras del Instituto de Utrera. A una de ellas se decía que se paseaba, siendo soltera, se paseaba del brazo, se paseaba con hombres cogiéndolos del brazo, decía de una de ellas, que por cierto era la mujer de la Entralgo, que era profesora de física y química en el Instituto Rodrigo Caro de Utrera. Rodrigo Caro se llama, creo, sí. Y se decía de otra que era muy modernista y que utilizaba métodos pedagógicos muy avanzados, y se ponía como ejemplo que enseñaba la geografía con mapas. Literal, ¿eh? O sea que... Estaba justo enfrente de donde estamos nosotros ahora, en el edificio de los pisos. La única profesora que había era de lengua y literatura. Lo que más pesa en su expediente es que el mismo concejal, el mismo rector, la acusa de que no se puso un día de rodillas ante el paso del diálogo. Ese es el peso y esa es la prueba y la carga para que la suspendan de empleo y sueldo hasta que a los años 70 consiguió volver a trabajar. Sí, pero por eso decía yo antes que pesaba sobre todas las cosas su condición de mala mujer. Es
decir, no era, era una acusación de carácter moral, en este caso, que pesaba sobre el hecho de que fuera de otro tipo. Es decir, a este tipo de informes a los maestros se les acusaba de sospecha de ser masones, de que eran también en fin, que utilizaban técnicas pedagógicas tal, o que tenía amigos que eran republicanos, es decir, que no era amigo de la fuerza viva del pueblo, del cura, no sé qué, sino de otro que se sospechaba que era masón, este tipo de cosas. Pero este tipo de informes tan marcadamente moralistas y moralizantes era contra las maestras, porque, insisto, pesaba mucho más la condición de ser malas mujeres que la de ser profesionales del tipo que fuera. Pero esos informes son los que tienen peso, Claro. más peso que los de los propios guardias civiles o de... Bueno, es que el jefe, el comandante de puesto de la Guardia Civil también hacía el informe de conducta, ¿eh? Los que nosotros hemos visto no son Tan morales, tan moralistas. como los que hace tanto el architecto de Priego como el gestor. Ya. Luego, cuando lee los cargos, el argumentario de los cargos es precisamente el del gestor y el del cura. Es curioso que siempre imagina que va a ser militar, el que va a tener más peso, y no, el que tiene peso No, más claro. es social, Claro. que es el que hacía eso. Tenían dividido el trabajo. Cada uno hacía lo suyo. Bueno, más preguntas. Pues me he debido de explicar muy bien. Esta gente es muy lista. Esta gente de Priego es muy lista. Bueno, pues ya está. Gracias por invitarme y estoy realmente encantada de celebrar este Día de la Memoria Democrática de Andalucía aquí en Priego de Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el sitio no puede ser más bonito. El sitio es muy bonito. No puede ser más bonito el sitio.